Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión Abierta presenta Mundo Original. Ni muy bajo ni muy alto. Pero indio, ¿da? Sí. Bueno, a ver, casting indio. 1, 2, 3. Así se expresaba el indio Solari, líder del grupo. Entonces, más que lo que yo te pueda prometer ahora, vamos a presentar nuestro dossier, que también son de sueltos periodísticos. La conducción de la periodista Inés Maldonado. Entrevistas, amor sin prejuicios, historias de pueblos, actualidad, arte. Mundo Original. Un programa hecho con cable, no sé, con un productor, un locutor, un micrófono, no decir, con humor, sudor, con pudor, en realidad. Un poco de todo eso, está bueno. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un día de calor tipo verano intenso, ¿eh? Pese a que todos esperábamos una concentración de gente, la ciudad está toda cortada, pero no hay gente protestando ni acompañando nada. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Bueno, como siempre, soy Inés Maldonado, este es nuestro Mundo Original, son las 14:02 y quisiera, como siempre, darles la bienvenida a toda la gente que está en el interior del país. En Argentina nos escuchan en Mercedes, Chascomús, San Martín, General Lavalle, San Isidro, Tigre, Olivos, Olavarría, General Rodríguez, 9 de Julio y Partido de la Costa, San Miguel de Tucumán, Calamuchita y Altagracia, Córdoba, Venado Tuerto, Santa Fe y San Rafael, Mendoza. Bueno, ya les adelanté un poquito cómo está la ciudad de Buenos Aires y aprovecho la oportunidad para saludarlos y darles la bienvenida a todos los habitantes de esta zona, a la gente de la Comuna 1, que está con eventos constantes, hay que buscarlos y salir a disfrutar un poco la ciudad de Buenos Aires. Para los chicos de la Universidad Abierta Interamericana, que a través de esta nuestra radio Conexión Abierta, bueno, participan, nos tiran ideas sobre temas y les damos, como siempre, una gran bienvenida. Lo mismo que a la gente que nos escucha en el resto del mundo. En el mundo nos escuchan en Montevideo, Uruguay, Radio Latina, Montreal, Canadá, Universidad de La Mancha y Valencia, España. Gente, estamos acá confiados en que voy a poder arrancar bien el programa. Resulta que nos ha tocado estos últimos días en la ciudad de Buenos Aires mucha movilización y hemos estado con bastantes inconvenientes, inclusive con algunos incidentes. Los ánimos están caldeados por muchos motivos y en este programa lo que tratamos es de corrernos de esta época, de transitar algunos temas que nos llenen el alma, que nos enseñen un poco cómo fue la vida de las distintas corrientes culturales que se desarrollaron en el mundo. Por eso los invito a escuchar algo de música y luego, junto a Florencia Martínez, iniciar el programa.
¿Viajás a Mar del Plata o a la costa? Tu mejor opción es Ruta Atlántica. Ahora también salidas desde zona norte. Compra tu pasaje online. Ingresá a www.rutaatlantica.com. Ruta Atlántica. Invitada especial Florencia Martínez, licenciada en Artes Plásticas, trabaja en la Fundación Naum Nop, que funciona en la que fuera la Casa Taller del Escultor Argentino. Dicta cursos sobre artistas mujeres en el Museo de la Mujer Argentina. Bueno, y acá está Florencia Martínez, recién anunciada. ¿Qué tal, Flor? Muy ¿Cómo bien. fue? Muy bien. ¿Todo bien vos? Bien, Acaloradas. Siempre con alguna historia, Siempre. digamos, siempre. Bueno, Flor, habíamos empezado el ciclo la semana pasada y la verdad que resultó muy interesante. Quiero que comentártelo Sí. por las charlas que he tenido Sí. y bueno, los contactos que me hicieron. Y hoy vamos a iniciar una etapa que es muy, muy importante en la historia del arte. Ujú. Contanos qué nos vas a contar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de las pirámides de Egipto. Bien. Que tantos interrogantes despiertan, ¿no? Porque es algo tan imponente y de lo que no tenemos tanta información como quisiéramos. Claro. De cualquier manera, tendríamos que ubicarnos un poquito en la parte histórica. Sí. Yo estuve buscando algunos datos, entonces voy a leer un poquito el texto, cosa que no me gusta, pero Para ubicarnos y dar concretamente información. Primero que nada, la civilización egipcia se dividió en 3 etapas, el Imperio Antiguo, Medio y Nuevo. Y dentro de esos periodos innumerables Divisiones. Sí, así es. divisiones. El Imperio Antiguo marcó la consolidación del sistema político, cultural y religioso, y es el periodo donde se construyeron más monumentos, como por ejemplo las pirámides, ¿no? Exacto. La cultura del Antiguo Egipto se desarrolló en el valle formado por el río Nilo, que recorre, aún en la actualidad, todo el territorio de sur a norte, haciendo prosperar a su alrededor las actividades de agricultura, ganadería y navegación. Yo les voy a contar cosas de la vida cotidiana de los egipcios. Los deportes, los juegos, la lectura, festivales y disfrutar del tiempo con amigos y familia eran parte de la vida egipcia, al igual que el trabajo duro de la agricultura o de construir monumentos o templos. Al hablar de pirámides, surgió esta idea de ser utilizadas como criptas reales. A partir de 3.000 años antes aproximadamente, un poquito menos, se empezaron a construir con bloques de piedra revestidos en caliza. Eran grandes construcciones de color blanco. Símbolos del Egipto moderno, y aunque se han localizado al menos un centenar, las más reconocidas son las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, levantadas en la llanura de Giza. ¿Ordenadas por quién? Por los propios faraones. ¿Cuál era la función de la pirámide? La función de la pirámide era contener la esencia del rey por toda la eternidad. Según los textos que fueron encontrados su traducción, ¿no? El rey resucita y asciende al cielo para vivir eternamente entre los dioses, transfigurado en una estrella. Ese es el concepto general. Ahora, desde la muerte hasta que logra hacer este paso a la eternidad, hay historias riquísimas. Está el libro de los muertos, que era una lucha que se debía llevar el faraón contra las distintas maldades de la existencia humana, pero que, oh casualidad, siempre terminaban bien y el faraón era erigido en una estrella guiando el camino de los egipcios.
Otro dato interesante que encontré es que se creía que la construcción de las pirámides estaba en manos de los esclavos, y no es así. Eran personas que durante las etapas en que no estaban sembrando o estaba todo inundado, se iban a trabajar en la parte de la construcción, del desplazamiento de rocas o de piedras para la construcción de estos monumentos. Y también había artesanos. Fueron tan reconocidos que se los enterraba al morir en los predios aledaños a las pirámides. Cuando se determinó esto, se fue corriendo esta idea de que había esclavos trabajando, así que era gente muy valorada y con una especialidad que habían logrado para sostener, que ya seguramente Florencia nos va a ir contando, lo difícil que ha sido construir estas pirámides. Los faraones vivían basándose en sus rutinas diarias y costumbres. Gracias a la ganadería mediante vacas y otros animales se podían alimentar, y a partir de comer a base de ganadería, los egipcios eran auténticos expertos en la cocción, en el compartir, y también en hacer panes y cerveza. Ellos vivían en palacios, mientras los súbditos lo hacían en casas de adobe. Y los principales oficios que había en la clase baja era de pescador, cazador, agricultor, artesano, alfarero y comerciante. Escuchen este datito de las mujeres egipcias. La mujer egipcia mantenía su independencia después del matrimonio y podía tener su propio negocio. ¿Cuándo fue que se dio vuelta esto? Pudiendo ejercer una amplia variedad de oficios también. Había comadronas, tejedoras, intendentas, o bien colaboraban con el negocio de su marido. Es decir, que tenían una actividad regulada, reconocida, y no había tanto machismo, parece ser. Bueno, la familia era el núcleo social y económico de la sociedad del Antiguo Egipto, una familia formada por una dualidad, hombre y mujer. Este concepto es interesante, la dualidad. Por extraño que pueda parecer para la civilización egipcia, los hombres y las mujeres eran diferentes, pero tenían exactamente los mismos derechos. Cuando busqué material para el programa, digo, qué interesante para desarrollar, ¿no? Cuando se fue cambiando dentro de la sociedad egipcia estos valores que hace 5.000 años atrás estaban en vigencia. Y ahora te doy pie a que nos cuentes cómo fue esto de las pirámides. Bueno, empezamos entonces. Bueno, como bien dijiste, la pirámide es un lugar de enterramiento real. Estaba destinado pura y exclusivamente para el enterramiento del cuerpo momificado del faraón, y algunas veces junto a alguna de las esposas, o bueno, como el séquito más cercano del faraón. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Porque eso es más duro. Eso es terrible. Sí. Pero bueno, ya vamos a meternos con ese tema. Pero bueno, las pirámides son tumbas. Sí. Y responden a una especie de, no sé si evolución, pero un cambio que tiene que ver con la forma constructiva de estas tumbas. El antecesor de la pirámide es lo que se conoce como mastaba, que claro, la semana pasada lo habíamos nombrado. La mastaba es como si fuese una plataforma, un escenario cuadrado que funcionaba como lugar de enterramiento. La sucesión de mastabas, una mastaba encima de la otra, achicando su tamaño, hacen la pirámide. Claro. De una forma muy brutalmente explicado, ¿no? Pero creo que se entiende. Sí, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Por eso las primeras pirámides son escalonadas, ¿no? Que responden bien a esta sucesión de mastabas
cada vez más pequeñas. Entonces hace que parezca como si fuese un escalón, ¿no? Como si fuesen peldaños para ir subiendo. Esto, bueno, también hablaste de lo que se conoció como el Imperio Antiguo, que es, digamos, el periodo, el auge de las pirámides. Egipto se divide en dinastías, ¿no? Cada familia reinante tiene una dinastía a su nombre, y acá nos ubicamos entre las dinastías 3 y 4, más o menos, que es un momento de clímax, de auge y de bonanza económica. Que empieza, creo, con Sócer, con la pirámide escalonada. Esa sí, esa es, ¿no?, la que se considera una de las primeras pirámides. Claro. El faraón Sócer tiene un visir que es muy reconocido en el momento. Nos llega su nombre hoy en día, es Imhotep. Es una especie de ingeniero arquitecto, mano derecha del faraón. Claro. Y le encarga lo que se considera la primer pirámide, que es esta pirámide escalonada del rey Sócer, conocida con ese nombre. Estamos también en la dinastía 3, alrededor del 2600-2650 a.C. Claro. La segunda, digamos, es como la segunda etapa de esta evolución hacia la pirámide lisa, y como las que conocemos como las de Giza, que son las más famosas, las que nombraste. Van a haber distintas experimentaciones. Esto es una especie de prueba y error, ¿no? Claro. Las pirámides llevaban muchísimo tiempo. Se cree que se tardaba entre 10 y 20 años en construir, y alrededor de 8.000, 10.000, 15.000 hombres trabajando todo el año, sin descanso, por supuesto con rotación. Y es interesante lo que dijiste, de que siempre se pensó de que era mano esclava al 100%, y la realidad es que se necesita una mano especializada, es mano de obra especializada, picapedreros, pintores, artesanos. Y no nos olvidemos que el encastre se hacía tallando. Después vamos a hablar un poco cómo hacían. Interesante. Pero es una obra donde se necesitaba una técnica muy detallada, muy específica. No era cualquier prisionero de guerra lo ponías a tallar y no. Claro. Por supuesto que esa gente eran usadas para el trabajo pesado de transporte, que ya vamos a ver, pero sí es importante destacar que hay mano de obra especializada. Sí. Así que bueno, la primera etapa entonces es esta pirámide escalonada, la del rey Sócer. La segunda etapa podríamos decir que se la conoce como la de las pirámides quebradas o acodadas, que tienen una leve inclinación, no es un ángulo recto, no es un triángulo perfecto, sino que son como la mastaba, y tiene como una pancita la punta. Claro. Yo dije, ahí se aburrieron, porque venían bien y de pronto, ¿viste? Era como, bueno, vamos a probar esta forma. Claro. Es prueba y error. La realidad es que hay un montón de estas pirámides que se han derrumbado mismo en ese momento, y que, bueno, se abandonaban porque no tenía sentido reconstruirlo sobre lo que estaba hecho. Entonces es un momento de experimentación. Y experimentación de los suelos, pienso yo también, ¿no? Sí. Porque la inestabilidad, por ejemplo, ¿no? Una inundación que te socava por ahí todo un terreno de arena. Exacto. Mal elegido el lugar, a lo mejor eso los frustró para las grandes construcciones que se hacían. Sí, ¿no? Aparte es una zona, como bien dijiste, ¿no? La cultura egipcia se desarrolla a lo largo del Nilo. Claro. Está lo que se conoce como Alto y Bajo Egipto, que tiene que ver con la cercanía de, digamos, de las mayores afluencias del río. Claro. Y en momentos de inundaciones o de sequías, el suelo cambia continuamente. Están los vados, hay zonas pantanosas, entonces se necesita un conocimiento también del suelo y de las afluencias del río durante el año. Entonces era todo un conocimiento global que se necesitaba. Sí. También se me ocurre a mí que las idas y vueltas, porque se fue trasladando la capital. Primero estaban divididos en realidad los egipcios. Sí. La parte política del Alto, y los faraones y las faraonas tenían
en sus sombreros, digamos, en sus especies de coronas raras, los símbolos del alto y bajo. Exactamente. Cuando se unificaron, yo me acuerdo, tan linda esa imagen, cuando se unificó todo Egipto, el que portaba esa corona también llevaba estos dos símbolos. Sí, se sincronizan todos los atributos y cuando Egipto se unifica empiezan a representarse los faraones con todos los atributos, que es la corona alta, la barba postiza, y atributos de mando que eran regionales, ¿no? Pero que se empiezan como que a unificar todo. Sí, es muy interesante cómo es muy larga la historia de Egipto. Y son 4.000 años. Es impresionante las cosas que lograron, y a veces comparativamente uno piensa en esta época, ¿no? Cómo quedó perdido en el olvido toda esa evolución tan interesante, aún desde los derechos, ¿no? De la mujer. No por ser reiterativa, pero me sorprendió. Es muy interesante lo que contaste. Después, Egipto cae en manos de Grecia y después, cuando Grecia cae en manos de Roma y ya vemos que la mujer en Grecia está totalmente atada, y la mujer romana, si bien está liberada de un montón de trabajos y de tareas, es libre, pero libre para nada, porque no puede disponer de... O sea, es un... digamos, es un cambio así, ¿viste? Digamos que Egipto está ubicado en el noreste de África, y aún hoy en los países africanos las mujeres no gozan de absoluta independencia. Pueden ejercer el comercio, pero en los derechos quedamos muy atrasados. Egipto fue un ejemplo dentro de ese mundo y del mundo contemporáneo, el mundo antiguo, donde el lugar de la mujer se valoriza y se lo integra tanto a la vida común, sino a la vida comercial, ¿no? Como una entidad independiente. Perdón por... No, pero todo tiene que ver. Para ayudarnos a ubicarnos en el mapa. Así que estábamos en esta evolución de las pirámides. Tenemos lo que se conoce como las pirámides quebradas o acodadas, que fueron, una de estas fue encargada por el faraón Senefru, que fue un faraón bastante prominente en cuanto a la construcción de pirámides, por lo menos encargó 3. Así que fíjate también de la bonanza económica, ¿no? Y hoy pensaba, cuando venía para acá, la durabilidad de los gobiernos, porque hacer 3 pirámides no lo haces en 2 días. Entonces, fíjate también el saber que vas a estar en el gobierno por quizás 50 o 70 años y vas a poder tener tiempo para hacerte 3 pirámides. Es increíble. Habla de una estabilidad política. Y no digo que esté bien, económica, ¿no? Y económica. Porque es un gasto sideral. Tengamos en cuenta que los egipcios vivían del recaudar impuestos de la agricultura prácticamente, no de otra cosa. ¿No? Se comercializaba a través del Nilo, que eso generaba divisas, más intercambio. Pero la estabilidad económica de todo, pese a las invasiones y todo, porque mientras pasaban estas cosas entraban siempre pueblos de no sé dónde a tratar de tomar el poder. Increíble estabilidad de 3.000 o 4.000 años. Y más los problemas climáticos, ¿no? De estar en una zona desértica donde escasea el agua y por lo tanto, los cultivos. Así que es realmente de una sabiduría para vivir acá y de construir tanto. Resucitar alguna estrella. Sí, la verdad que sí, tendríamos que aprender más. Así que este Senefru, como te decía, parece que encargó por lo menos 3 pirámides: la pirámide acodada, la pirámide de Meidún y la pirámide roja, que es la primer pirámide más o menos como la conocemos y como lo tenemos en nuestra cabeza. Estos son cenotafios. ¿Qué significa esto? Que es una tumba sin cuerpo.
El cenotafio hoy en día es un monumento conmemorativo. Por ejemplo, en Plaza San Martín, acá en Buenos Aires, cerca de Retiro, está el cenotafio de los héroes de Malvinas, ¿no? Que no hay cadáveres, pero es una tumba que conmemora los caídos en la guerra. Como un ejemplo, todas las ciudades tienen. Así que bueno, por ejemplo, la pirámide acodada era un cenotafio porque nunca se encontró ningún cuerpo. También recordemos que es un momento donde los saqueadores de tumbas ya existen. Y esto que decís de la economía, bueno, hay una gran parte de mercado negro de digamos, de objetos de lujo, del ajuar funerario, de cosas de oro, de telas, de vasijas. Toda esta bonanza también hace que haya un mercado negro paralelo en donde se traficaban un montón de cosas. Entonces, los faraones ya entienden que esto es un problema, entonces empiezan a concebir estos lugares de enterramiento con pasadizos complejos, con entradas truncas, entradas falsas, toda la idea que tenemos de lo romántico de las maldiciones, de las pirámides, tiene que ver con esto, con tratar con proteger la cámara funeraria principal del faraón, que era, que digamos nadie sabía cómo acceder, porque se decía que quedaban enterrados los que sabían el camino. Se decía, sí. Y cuando se terminaba de construir todo, los últimos en salir sellaban con piedras esos pasadizos para que nadie atrás de ellos ingresen. Entonces todo esto a lo Indiana Jones, ¿no? De pasar y que te caiga una piedra, hay un poco, no tan telenovelesco, pero hay un poco de eso justamente para evitar que los ladrones se lleven los tesoros. Agrego una cosita. El ajuar funerario era muy valioso. Sí. Muy valioso. Se trabajaba durante años para guardar los órganos en unas especies de vasos. O vasos. Sí. Y se enterraba junto al cuerpo las riquezas personales, ¿no? Con lo que vos contabas de todo ese mito de que el faraón, asciende como una estrella. Es muy linda la historia, pero realmente tenían la idea de que una vez muerto, el faraón tenía que llevar a cabo una especie de tránsito, un rito de pasaje, hasta resucitar, y la pirámide iba a ser el lugar donde iba a volver a gobernar. Entonces, cada cámara tenía como una decoración bastante especial porque se esperaba de que el faraón vuelva. Entonces tenía que estar todo preparado. Él se tenía que encontrar con sus objetos personales, quizás con sus sirvientes de más confianza, sus mascotas. Y eso es realmente terrible porque se han encontrado tumbas con animales domésticos también momificados, algún esclavo, algún sirviente también enterrado a los pies del faraón para que tenga un servicio en el más allá. Cuando se levante. Que le haga un té cuando vuelva. Que en una de las excavaciones, yo estuve viendo un documental en el verano, habían encontrado como cuartos con cantidad de gente. Están los cadáveres como... Es terrible. Es una cosa impresionante. Impresionante. No eran tumbas generales, sino que estaban ubicados como si hubiesen estado acostados, con cosas personales quizás sean de la familia, ¿no? Pero es muy impresionante. Es muy impresionante. Al principio, y por supuesto, no todos los faraones se enterraban con 20 sirvientes, porque no siempre tuvieron la misma importancia, y no todos los faraones fueron populares, ¿no? Entonces también dependía de eso. Pero sí, dentro del ajuar funerario, era común encontrar pequeñas estatuillas de personas con distintas funciones. Esas estatuillas se conocen como yaptis, y yaptis significan estoy aquí, que es el servicio absoluto al faraón. Esa estatua está ahí para
vestirlo, bañarlo, darle de comer, preparar, bueno, claro. Inclusive se enterraban con alimentos. Con alimentos. Sí, granos. Etc. Exactamente. Así que es toda una concepción que va más allá de la vida después de la muerte, sino todo un escenario preparado para volver, ¿no? Porque vos tenés que volver a algo. Sí. Así que bueno, como te decía, este Cenefru por lo menos se hizo 3 pirámides, fíjate cuánto poder tenía. Una de ellas, por ejemplo, se derrumbó en ese momento, nunca más se volvió a construir. Cenefru es el antecesor de Keops, Kefren y Miserinos. Keops es el hijo de Cenefru, Kefren es el nieto y Miserinos es el bisnieto. Entonces hablamos también de una dinastía directa, de personajes que llegan a, digamos, a concebir el método constructivo de la pirámide de una forma perfeccionada. Mucho más perfeccionada que... Es el día de hoy que estas 3 pirámides están en perfecto estado. Exactamente. Así que bueno, Keops es el hijo de Cenefru, es, digamos, el que se encarga de lo que se conoció como la Gran Pirámide. Fue uno de los monumentos en piedra más grandes por mucho tiempo. De hecho, bueno, fueron consideradas una de las 7 maravillas del mundo. Debe ser de la única que sobrevive, ¿no? Sí. Así que el impacto ya era importantísimo. Así que bueno, vamos a hablar un poco del modo de construcción de las pirámides. Dale, 5 minutos para después ir a un cortecito. Dale, bueno. La realidad es que, como te decía, no se sabe porque no hay documentos que expliquen cómo se construían. La realidad es que hay muchísimas hipótesis y bueno, vamos a quedarnos con las que más funcionan. Se cree que todos los trabajadores se trasladaban a las canteras, a los lugares de las canteras. Por ejemplo, Asuán y Tura eran 2 lugares donde se iba específicamente a buscar distintos tipos de piedra. En Asuán se traía granito y de Tura se traía piedra caliza. Los bloques se picaban en el lugar y luego se traían con grandes trineos tirados por hombres, eran varones los que trabajaban ahí, y se trasladaban como si fuese una especie de trineo o jangada o... Sí, entiendo, que iban tirando... Iban tironeando... Y lo llevaban así a la carga. Así es. Entonces, esos bloques se llevaban al lugar de emplazamiento de la pirámide y se empezaba a construir, se iban apilando los bloques de una forma como ordenada y continua, desde la base. Como si fuera un caracol. Como si fuese un caracol. Una escalera caracol. Entonces empezaba por la base y después se iba subiendo a mano, porque no se habló de que hayan tenido algún tipo de polea. Esto no es así, no es probable. Han hablado de máquinas de madera. La realidad es que la madera escasea. Se habló también de una teoría muy que nos damos cuenta de que no funciona, ¿no? Muy loca, pero hasta se llegó a pensar de que se hacían como fosas alrededor de la pirámide, eso se llenaba de agua y la iban subiendo. O sea, todo lo que si algo escaseaba no se usaba para construir. O sea, no se usaba agua, no se usaba madera, era mano de obra. Lo que sí se hacía eran rampas con tierra, con adobe, con arena, como vos dijiste, como si fuese un caracol, no una espiral, todo alrededor, y eso después, digamos... Lo iban desplazando como si fuese como una rampa de tierra, y eso después, se desarmaba cuando se terminaba. Igual me parece algo... Es una locura. Una locura, porque el peso... Es una locura. Multiplica. Una cosa es tirar de algo en un plano, y otra es subirlo ese plano. Es subirlo. ¿No? Y aparte, te quiero decir, por ejemplo, la altura de la pirámide de Keops, que es la más alta, mide 146 metros. No es y son miles de bloques. Son miles de bloques.
toneladas y toneladas de ¿Para material. qué trabajo de arquitectura? Sí. ¿No? Calcular todo esto y después insertar pasillos. Hay que hacer como una maqueta, supongo, como para... Exactamente, poder, después, claro, porque a medida que la vas construyendo tenés que dejar los espacios. Exacto, se van como cavando los pasadizos, Claro. que también los corredores, los pasillos o los pasadizos tienen que tener un sistema constructivo para que no se venza y no se te caiga todo encima. Entonces se hacen como muros de descarga y todo un conocimiento que, ¿cómo se llega a que una catedral no se derrumbe? Bueno, son los mismos principios constructivos con muros de descarga para que la fuerza se reparta. Pero es algo muy complejo. Lo que sí, si bien hay un montón de información que no tenemos, no romanticemos todo, no hablemos ni de alienígenas ancestrales, a mí me pudre. Ni lo leo, ni lo escucho. Esto es el resultado. Vino un plato volador, colocó pero viste que existe muchísima literatura sobre esto, pero la realidad es que esto es el resultado de la explotación de unas personas sobre otras. Por más de que haya mano de obra especializada y que les hayan dado comida y bebida y habla de explotación, o sea, por algo es un imperio, no es por devoción absoluta al faraón y por amor a los gobernantes. Vos sabés que me sorprende lo que decís, porque yo cuando vi que a lo largo de la historia se fue cambiando esta teoría de los esclavos, decía, bueno, hay gente que trabajaba en la agricultura, se le inundó el lugar y necesitaba vivir, le pagaban. Además eran reconocidos porque el enterrar. Pensé que no existía el tema de la esclavitud para la construcción de las pirámides, ¿no? Está en debate, por eso te digo, no se sabe. Sí, lo que se conoce son como no son contratos, pero sí son escritos, digamos, como de permisos o de excusas permitidas para no ir a trabajar. Eso sí se conservó, están publicadas, la gente lo puede. Pero, por ejemplo, por picadura de escorpión vos podías faltar al trabajo, por ir al funeral de tu padre también podías. Fíjate que eran cosas cotidianas. Derechos laborales. Claro, hay como una especie, pero digamos, es como que ya está un poco descartado y como no seamos inocentes. Tiene que haber un poco, tuvo que haber habido mano dura para que esto se haga tan rápido. Pero además ni tan ni muy. Muchos kilómetros trasladar. También había leído teorías que lo trasladaban en barcaza, pero ¿qué barcaza puede se cree eso, pero también se descarta el peso. Claro. Salvo que de a un bloque llevaran. Pero no es práctico, y te das cuenta de que no es práctico. Lógico. Además, viendo la construcción de lo que eran las naves, porque se encontró una de esas arcas para pasar al otro mundo, que eran muy detallistas, muy buenas embarcaciones, decía. Pienso que tendrían que haber tenido como una flota enorme para trasladar la cantidad de bloques de piedra que se necesitaban. Así que ha sido un esfuerzo muy interesante. Pero yo aplaudo a los arquitectos, a la gente que trabajó en las ideas y en plasmarlo, ¿no? Con una sabiduría. Pocas herramientas. Una sabiduría increíble. Sí. Bueno, si les parece, vamos con un poco de música y seguimos. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no veré
Bueno, volvimos y seguimos con un tema que es apasionante, un poquito más de pirámides y vayamos un poco a las obras. Dale, ¿no? dale. Bueno, entonces como para cerrar el tema pirámides, hay un montón de información para que la gente busque y recorra los pasadizos y no es muy claustrofóbica. Pero bueno, recordemos que estos son lugares de enterramientos. Sí. Aparte de las pirámides, los egipcios han construido una cantidad de templos impresionantes y que son templos que estaban dedicados como a distintas deidades para conmemorar alguna batalla. O sea, el tema de la propaganda política y de la religión está totalmente como fusionada. Está fusionada. Claro. Entonces, todo logro militar está atravesado por, digamos, la gracia divina de los faraones. Sí, sí. Entonces, bueno, como para entender también un poquito el modo de pensar y el modo de representar, todo el arte egipcio, si bien tiene algunas pautas estilísticas, pero siempre está regida por los dioses. Está muy en clave con lo que hablábamos del código de Hammurabi. ¿Te acordás cuando hablábamos del gobernante que estaba frente a la divinidad que le estaba entregando la ley? Claro. Bueno, la misma concepción la tenemos acá en Egipto, ¿no? El faraón es un enviado de los dioses, sí. Es esto, es ese, el elegido. Sí. Y han tenido a lo largo de las distintas dinastías distintos dioses. Exactamente. Que a veces se unificaban, sí. Se tomaban esos templos y se les agregaba algún aditamento del que gobernaba. Claro. Y siempre, como vos decís, estaban muy de la mano de la propaganda del gobierno. ¿No? Sí. Como para unificar también sería, pienso. Sí, ¿no? Sí, para la estabilidad se logra con la tranquilidad de que la persona que tenés gobernando es el elegido por los dioses, ¿no? Claro. Ya que hablaste de propaganda política, uno justo de los faraones que más hizo uso de esto es Ramsés II, que fue un faraón muy exitoso, con muchos, amplió muchísimo el territorio, muchas batallas, iba a la guerra, bueno. Vamos a hablar un poquito del tu templo favorito, el templo de Abu Simbel. Que yo ya estoy navegando por el Nilo para ir para allá. La verdad que sí. Es hermoso. Bueno, es un templo que encargó Ramsés II. Y lo notable es que las esculturas que están en el exterior están talladas en la piedra directamente. Sí. Entonces, con esas características tan de la arquitectura de la época, la posición del cuerpo. Sí, y que esa posición también tiene que ver con el paso al más allá, ¿no? Claro. En toda la pintura y la escultura egipcia hablamos de lo que se conoce como la ley de máxima representación. Claro. O sea, los personajes representados tienen que estar con todos sus miembros a la vista, porque si no, si le faltaba un brazo, le faltaba una pierna, eso significaba que cuando vuelvan después de la muerte le iba a faltar ese miembro. Entonces era importante de que todo esté en su lugar y todo esté bien representado. Por eso la frontalidad de esas posiciones tan egipcias, donde aunque rígidas, aunque estén de costado, se le ven... se ve todo. Entonces tiene que ver con esto, con una preocupación más metafísica, ¿no? Claro, de lo que pasaba en el más allá. Exacto. Y que eso marca también un cambio cultural que el otro día lo mencionamos. Hasta los egipcios, el resto del mundo hacía conocido, ¿no? Ofrendas para lo que pasaba cotidianamente, no se pensaba en el más allá. Claro. En cambio, en una cultura que, por ejemplo, era anterior a la babilónica, ya existía la preocupación de qué pasaba con el dios que gobernaba, ¿no? Sí. Ese hombre que
era elegido por los dioses y era parte de los dioses. Sí. Ese cambio conceptual marca mucho de las cosas cotidianas y del arte. Sí, ¿no? Totalmente. Tienen desde el momento cero una preocupación por ese momento de transición. Es la civilización de la muerte, ¿no? Claro. Pero no como algo negativo, sino con la preocupación constante de dejar todo preparado para la vida Tampoco era dramático, aparentemente, ¿no? ¿Viste? Era como una cosa esperada, claro. Mejor, porque programar tu propia tumba a mí me resulta un poco complicado. Un poco fuerte. Pero bueno, vos te lo preparás con todo lo que querés porque estás convencida de que vas a volver. Claro. Entonces ahí se saca el drama que, digamos, metió el cristianismo después, ¿no? Claro. Portarte bien porque ahora te tenés que portar bien porque después ya es tarde. Después estás condenado. Ni los esclavos. Claro. En cambio, bueno, igual que hay un poco de eso, ¿no? Porque en el rito de muerte, de pasaje, está lo que se conoce como el pesaje del corazón, en donde te pesaban el corazón junto a la... Sí, digamos la vara que medía todo era la pluma de la verdad de la diosa Mat. Entonces si estaba equilibrado estaba todo bien, claro. Y si no, bueno. Pero siempre terminaba bien. Sí. Siempre terminaba bien. Algunos casos no, que los borraron, como contaste el otro día, pero dentro de las tumbas, también se tallaban en las entradas, o en un movimiento rígido. A mí me causaba mucho interés esto, ¿no? Siempre con un pie adelante, ¿viste? Sí. Está bueno, es un movimiento estático, es algo contradictorio, porque se está moviendo, pero la sensación es de rigidez. De rigidez, sí. Y todo muy igual. Todo muy igual, todo muy... a nuestros ojos igual, ¿no? Claro. Porque por supuesto que para el ojo entrenado de la época sabe que el dios con la cabeza de cocodrilo y con una aureola es una cosa que si no tiene la aureola es una detalles es una civilización con mucho sincretismo. Entonces los dioses tienen atributos que son móviles. Claro. Entonces es realmente complejo. Y también en los relieves, bajos relieves y las pinturas en los muros, lo que se destaca para mí, que me llamaba la atención, esa falta de perspectiva y además los tamaños, ¿no? Sí. El faraón era gigantesco al lado de sus hijitos que a lo mejor eran minis. Sí, ¿viste? Bien, porque eso se conoce como perspectiva jerárquica. No es la perspectiva italiana, es la perspectiva jerárquica, que simplemente la persona más importante es más grande. Claro. Así que es otra convención egipcia que solamente... Es muy, muy interesante la historia del arte de Egipto. Sí. Y como nos quedan 2 minutos, te lo dejo a vos para terminar de redondear Egipto. Bueno, podemos seguir si querés más adelante, lo vamos viendo. Pero bueno, es quedarnos con como conclusión de que si bien es una cultura con una estabilidad muy extensa, sí encontramos en arte algunos detalles y algunas como excepciones que hacen que hacen de lo lindo del arte, ¿no? Claro. Pero justamente el arte tiene que ser igual y tiene que ser reconocible para la gente, porque el sistema de gobierno es el mismo. Entonces, para sostener a un faraón durante 80 años, vos necesitas que toda la propaganda, todas las imágenes tengan un poder estable y que no esté cambiando todo el mundo, todo el tiempo, porque hace que también la sociedad no sepa para qué lado ir. Entonces es una cultura que tiene atravesado la religión, el arte, la política, la economía, con un relato totalmente estable, ¿no? Homogéneo, y que funcionó por 4.000 años. Sí. Increíble. Lo que diría es que ya se nos termina ya se el nos tiempo. echa. Tere me está haciendo señas desesperada, pero
por último, la parte que a mí me interesa, la de comunicación, es importante en este reflejo de los templos, las imágenes, las esculturas, la alfarería, un montón de cosas que pudimos observar en esta parte de la historia del arte. Gente, me voy despidiendo, se vuela el tiempo con este programa, me sorprendió. Gracias, Flor. Gracias a vos. Nos vemos, gracias, Teresa.